Mostrame tus sueños, contame una historia, escuchemos lo que en vos dicen las palabras, miradas y gestos. Si lo que contamos define la vida, somos las historias de cada día. Contame otro cuento. Bienvenidos, bienvenidas, ya estamos en un nuevo programa de Aquello que nos contamos, el programa número 6. Esto va avanzando y por suerte recibimos cada vez más historias, como la tuya que en algún momento pueda aparecer en este programa, porque este programa está abierto para todos, para todas, las que quieran compartir y los que quieran compartir alguna historia de su vida, algo que superaron o quizás algún héroe o heroína cotidiano que conozcan. Vamos sin más a lo que va a tratar este programa de hoy. Para mí es muy especial presentarles a los invitados de hoy porque realmente los quiero. Ese es el sentimiento más genuino que me sale decirles porque me parecen personas fenomenales. Primero vamos a tener en el primer bloque la historia de Martín Olivares. A Martín ya lo conocí hace un tiempo atrás. Yo lo conocí a través de una primera charla que compartimos juntos en un congreso. Él fue el orador previo a que me tocara a mí. Y escucharlo ya para mí fue bastante conmovedor por lo que contaba. Y después cuando conocí la historia detrás de su persona, cómo empezó con ese proyecto que también lo vamos a ver en el programa de hoy, me conmovió aún más. Espero que lo conozcan a través de sus palabras y si no lo conocen, que se acerquen a los distintos espacios que propone, porque realmente son espacios de cambio, como le pasó a él en algún momento y como le puede pasar a cualquiera que lo escuche o que participe de alguna actividad con él o con Gabriela. En este caso vamos a escuchar la historia de Martín en este primer bloque del programa. Espero que la disfruten y nos vemos a la vuelta. Hay un autor muy conocido, muy famoso, un prolífico autor latinoamericano. Su nombre es Eduardo Galeano y tiene entre muchos escritos, hay una frase que yo siempre he rescatado, un fragmento que me impacta grandemente, ¿no? Y este fragmento dice así: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Me gustaría contarles hoy un fragmento de mi propia historia. Un fragmento quizás aparentemente poco feliz, aparentemente desafortunado, pero que creo que es una pieza de construcción de la persona que puedo ser hoy. Cuando tenía aproximadamente 18 años, es decir, era un adolescente traspasando hacia la juventud, me tocó atravesar por diferentes circunstancias de la vida que estaba viviendo por un proceso depresivo. Caigo en una profunda depresión, una depresión mayor. Después, con el tiempo, cuando hice un tratamiento y busqué ayuda, pero años después, le pude poner un nombre a esa vivencia que estaba viviendo, ¿no? Que estaba experimentando. Y esta depresión significó en muchas maneras como un estado de muerte, ¿no? Para mi propia persona, ¿no? Aquellos que han transitado la depresión seguramente me pueden comprender muy bien, ¿no? Pero me gustaría contar esta historia no solo para aquellos que quizás han vivido o han transitado por este trastorno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, sino más bien para aquellos que no la han vivido. Porque para aquellas personas que padecen la depresión, a veces un gran dolor y algo que cuesta mucho es que los demás, los que los rodean, puedan comprender esta experiencia por la cual están atravesando, ¿no? Es un trastorno que no se ve porque no es físico y eso hace que sea difícil a veces de comprender, que sea difícil para los otros poder empatizar con la persona que está deprimida, pero provoca, y esto a la vez, digamos, aumenta el sufrimiento de la persona que está con depresión, ¿no? La depresión es un estado de parálisis, un estado de deseo de morir, ¿no? A veces de ideaciones suicidas,
es un vacío muy profundo, es como un pozo. Yo me acuerdo intentar describirlo en aquellos años y mi expresión más común era la del agujero negro, ¿no? Este agujero negro del espacio que todo se traga, pero nunca se llena, ¿no? Un vacío oscuro, un vacío negro, un vacío de una tristeza indescriptible que te paraliza totalmente, ¿no? Y en medio de esa situación y de ese transitar que me tocó en ese momento, pasó por mi cabeza la idea de quitarme la vida, y de hecho lo intenté. Muchos recursos creo que fueron los que necesité para poder traspasar esa situación, ¿no? Trascenderla. Uno de ellos fue, sin duda, poder encontrar una experiencia espiritual. Para mí la espiritualidad es saludable, sanadora, cuando es una espiritualidad sana, justamente, ¿no? Una espiritualidad que en lugar de volverse ancla, porque es un peso que te carga con miles de reglas y preceptos y condiciones, se te presenta en la vida como un espacio de salud, ¿no? Donde vos podés ponerte de pie y luego de estar de pie poder ayudar a otros a levantarse, ¿no? Y ese fue un recurso que yo pude encontrar, una espiritualidad saludable, sana, un grupo de personas que me recibió, que me acompañó, por supuesto la necesaria atención terapéutica que necesité en aquel momento y que cada vez que siento que la necesito, nuevamente puedo volver a recurrir a ello, ¿no? No es una vergüenza pedir ayuda, es una gran fortaleza. En esa situación de mucha desesperación, donde intenté quitarme la vida, donde pensé que nunca iba a ser feliz, que nunca iba a tener una vida construida, que nunca iba a poder conformar una familia, que nunca iba a tener un trabajo estable, porque todo se presenta como sin futuro, empecé a ir dando pasos hacia la vida, ¿no? Pasos hacia la vida, y estas personas, ¿no?, que la vida me iba presentando eran muchas veces como estos acompañantes de camino, ¿no? Yo siempre uso esta expresión con ellos y ellos saben perfectamente quiénes son, y ellas me arrastraban hacia la vida, ¿no? Yo estaba en medio de la muerte y ellos, con su amor, con su cariño, con su amistad, con su compañerismo, con su aceptación de mi realidad, ¿no?, y de quién era yo como persona, me arrastraban hacia la vida. Y eso para mí es un testimonio de vida, ¿no?, muy fuerte, porque considero que poder encontrarnos con personas que nos saben arrastrar hacia la vida es lo que puede hacer que después nosotros seamos esa clase de personas, ¿no? Que nos transformemos en personas que podemos tender la mano, que podemos ayudar, que podemos levantar a otros, ¿no? Y me gustaría también compartir desde esta experiencia que me tocó vivir una idea que siempre comparto con las personas, ¿no? Siempre pienso que frente a una situación de dolor, de trauma, de sufrimiento muy grande que nos toca vivir en algún momento de nuestra historia, de historias difíciles que quizás muchos de nosotros hemos tenido, siempre hay delante de nosotros dos opciones, ¿no? Y podemos elegir a partir de esa instancia, de ese dolor, de ese sufrimiento, esa pérdida, ese duelo, esa ruptura de nuestra persona, siempre podemos elegir uno de dos caminos, ¿no? Podemos elegir volvernos una persona peor, es decir, una persona amargada, resentida, vengativa, que busca desquitarse de lo que le pasó a sí mismo, ¿no es cierto?, en los demás, en el mundo, en los otros. O puede elegir convertirse en una persona que empatiza, que se vuelve uno con los otros, que porque ha atravesado el dolor y el sufrimiento puede comprender y conectar con el dolor y el sufrimiento de los demás, y entonces es capaz de detenerse en el camino y acercarse a esas personas y tenderles la mano. Esta es mi historia, una historia que muchos de ustedes seguramente también han transitado, ¿no? La experiencia del dolor y del sufrimiento de la pérdida es una experiencia común para todas las personas, para todo ser humano.
es lo que nos une también. Así que con mucho gusto comparto con todos ustedes esta experiencia, ¿no? De que es posible, y como siempre decimos con una amiga, es posible porque somos modificables. Ya estamos de vuelta, es posible, somos modificables, como decía Martín, es algo que también está dentro de mi sistema de creencias y ojalá pueda estar en el sistema de creencias de todas las personas. Algo que aprendí hace mucho tiempo es que los primeros años de vida van definiendo este sistema de creencias y que desde los 0 a los 8 años lo que creemos pasa a ser parte de nuestra vida. Y generalmente las personas somos lo que creemos y creemos lo que somos. Así que empezar a romper quizás con viejas creencias y generar nuevas puede ser un nuevo aprendizaje para nuestra vida, como lo mostró Martín y como lo van a mostrar nuestros nuevos invitados en este segundo bloque, que uno va a ser Martín Olivares, que lo tenían recién, y la otra invitada va a ser Gabriela Velázquez, que comenzaron hace tiempo atrás con un proyecto, un emprendimiento llamado Grow Inteligencia Emocional. La inteligencia emocional es algo que está muy en auge hoy en día, la educación emocional, hablar sobre las emociones. Realmente durante mucho tiempo se creyó que el coeficiente intelectual por ahí era lo más importante a la hora de definir la inteligencia o cómo una persona podía desenvolverse alrededor del mundo. Sin embargo, esta teoría fue cayendo y se llegó a la conclusión que en realidad una persona que es inteligente emocionalmente es capaz quizás de sobreponerse un montón de adversidades que va sufriendo en la vida. Así que creo que esta labor, este trabajo, estos talleres que hacen Gabriela y Martín, que ahora los van a conocer un poco más, son fundamentales para el mundo que estamos viviendo. Un mundo donde nos enfrentamos a una pandemia, a una situación totalmente ilógica y esperemos que irrepetible. Y en el caso de que sea repetible, esperemos ya tener todas estas herramientas emocionales para poder enfrentarla. Los dejo ahora con Martín y con Gabriela y vamos a conocer un poco de Grow Inteligencia Emocional. Comenzó con un profundo deseo de ayudar a modificar las vidas de las personas a través de poder potenciar diferentes herramientas que cada uno posee, pero que muchas veces no sabe que tiene dentro. Preparábamos talleres psicoeducativos para poder orientar, dar herramientas, recursos a personas que sufrían de trastornos de ansiedad y de trastornos del estado de ánimo como la depresión. Beneficiaron a las personas, a los talleristas que iban, y realmente se creaba una sinergia, una cohesión, una escucha activa muy bonita, donde se modificaban vidas y nosotros podíamos percatarnos de que esta formación, este taller que comenzó como un taller vivencial, podía tener como más cuerpo y más opciones a convertirse en una capacitación formal. Y bueno, y así empezamos a soñar con Gaby y nació Grow Inteligencia Emocional. E intentamos hasta la fecha replicar esa experiencia original. Creamos las diplomaturas en Inteligencia Emocional, en Educación Emocional y este año en Inteligencia Espiritual. Cada una de nuestras diplomaturas está como vertebrada o pensada desde la mirada de un autor, ¿no? Y desde ese autor le hemos dado como un encuadre, un marco teórico, ¿no? Nuestra diplomatura en Inteligencia Emocional está pensada desde la mirada de un gran referente de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, quien propone un modelo de inteligencia emocional que se llama modelo mixto. Y este modelo está compuesto por 5 dimensiones: el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales o destreza social y la motivación. Sobre esas 5 dimensiones o 5 pilares está pensada esta diplomatura, ¿no? Nuestras diplomaturas están conformadas por diferentes profesores, muchos de ellos, la mayoría son psicólogos de distintas líneas, que van como tomando y tocando estas distintas dimensiones. La diplo en Educación Emocional, que está pensada y dirigida a los profesionales de la educación, de todos los niveles, de todas las modalidades. El encuadre teórico lo hemos tomado de un gran autor, para nosotros el referente mundial de educación emocional, que es el doctor Rafael Vizquerra Alsina. Y él propone 5 competencias emocionales, ¿no? Es decir, realizar procesos
a través de los cuales vamos entrenando como habilidades estas 5 competencias. Y la diplomatura en inteligencia espiritual está encuadrada en la mirada de Francesc Torralba, que es un doctor en pedagogía, doctor en teología y doctor en filosofía. Y él propone, al igual que Rafael Vizquerra, una serie de competencias, pero en este caso competencias espirituales, como la autotrascendencia, el autoconocimiento, la búsqueda de sentido, el sentido de pertenencia al todo. Y desde esta mirada, desde Torralba, está armada, estructurada esta diplomatura. Por 2 motivos. Primero, por las vivencias que se generaban en esos espacios. Nosotros podíamos como observar, ¿no?, estos procesos en las personas que asistían a nuestros encuentros, a nuestros talleres, cómo iban cambiando, cómo iban dándose cuenta de cosas, ¿no? Cómo iban tomando decisiones que a lo mejor les había costado años poder tomar, ¿no? Y que después nos contaban hace años que, no sé, tenía esta relación que no era buena, que era una relación tóxica, como se dice ahora, pero a partir de esta experiencia, bueno, he tomado la decisión de ponerle fin, ¿no? O sea, cosas que eran como pasos muy significativos para las personas. Entonces, éramos testigos de la modificabilidad y de la modificación en los demás. Pero, sobre todo, y esto siempre lo decimos con Gaby, los primeros testigos o los primeros que hicieron esta experiencia somos nosotros mismos. Nosotros no proponemos un lema desde lo teórico y no les imponemos un lema a los demás como algo que deben creer y que deben vivenciar, porque sí, ¿no? Lo hacemos porque lo hemos vivido en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, somos testigos de que somos modificables, ¿no? Hubieron muchísimas historias que sin duda han tocado mi corazón a lo largo del desarrollo de todas las vivencias que hemos tenido dentro de Grow Inteligencia Emocional. Pero en especial quiero traer a la memoria una que es Sandra. Ella realmente, cuando hizo el proceso de nuestras diplomaturas, la diplomatura en Inteligencia Emocional en el año 2017, tuvo un antes y un después, y eso fue visto porque en realidad fue una persona que le costaba mucho mirarse al espejo, le costaba su autoimagen, y ella pudo hacer este proceso tan bonito de descubrirse y descubrir en ese espejo el sí mismo, ¿no? Entonces, terminar una exposición final cuando tienen que rendir los alumnos y la vimos frente al espejo, transitar toda esa opción grupal que nosotros dábamos como evaluación final, fue realmente conmovedor, porque ella se hablaba a sí misma y realmente podía desde ahí tocar su corazón, su esencia, y pudimos ver realmente una Sandra que se abrazaba y abrazaba su historia. Y para mí esa fue una de las historias más bonitas y conmovedoras de la modificabilidad humana. Yo puedo rescatar que mi vida cambió realmente cuando entré a la Red Sanar, que fue en realidad una propuesta que trajimos con Martín y que dio como el primer puntapié para poder lanzar el proyecto, el emprendimiento de Grow. En esta red nosotros aprendimos una serie de conocimientos, escalones y modelos psicoeducativos que nos llevaron a poder conocernos, es decir, a mí personalmente me llevó a autoconocerme, a tomar contacto con mis emociones, a aprender acerca de la meditación, y comencé a practicar mindfulness. Y además de eso, cuando ya teníamos el emprendimiento Grow, pude sentir cómo en realidad estar en los talleres y brindar esta opción a la gente con la cual nos devolvían un testimonio de gratificación, de modificación humana, también me modificaba a mí misma, porque iba siempre permitiéndome aprender de ellos y aprendiéndome a mí misma. ¿Por qué pensamos que son lugares óptimos, ¿no? O que podrían sumarse y que les ayudaría a su propia vida, mucho más allá de lo que puede ayudarles a sus profesiones, ¿no? Porque creemos, estamos convencidos, desde Grow Inteligencia Emocional, que el autoconocimiento
es lo fundamental, es la columna vertebral para poder crecer como personas y para crecer en todas nuestras inteligencias. Y estos espacios son espacios de grandes recursos para conocernos a nosotros mismos y seguir creciendo. Espero que hayan disfrutado como yo y como todas las personas que hacemos parte de este programa estos relatos y esta forma de contar que tienen ambos. Los considero dos amigos y les recomiendo profundamente que se acerquen a los espacios que van a brindar. Incluso haciendo esta entrevista con mi hermano, cuando fuimos a su casa a grabar, surgió la posibilidad de hacer un taller en conjunto, que lo vamos a alargar próximamente en agosto, un taller que se va a llamar Historias que sanan, historias para sanar, y va a ser un proceso de transformación personal, en el cual vamos a incluir un poco la narrativa personal, la escritura expresiva, desde lo que es mi parte, y también desde la parte de Gabriela y Martín, lo que es la inteligencia emocional y también el mindfulness, que es algo que lleva a cabo Gabriela hace mucho tiempo y que sirve también para el autoconocimiento. Ese proceso lo vamos a iniciar a fines de agosto, principios de septiembre, ya vamos a alargar la información y espero que se puedan sumar y que más personas sean parte de este cambio, de estos procesos de transformación personal y también grupal. Así termina este segundo bloque, un bloque lleno de emociones, como vimos, no solamente por lo que nos transmitieron, sino también por los conceptos que se trataron. Y vamos a un tercer bloque, el que ya saben ustedes que solemos traer, que es el te cuento un cuento, te cuento una historia. Este tercer bloque va a ser un poco distinto a los anteriores porque va a ser un poco también televisivo, en el sentido que es una producción que armamos con mi hermano Federico, que es quien está detrás de cámara grabando justamente esto. Lo hicimos al principio de la pandemia, cuando nos empezamos a enterar todo lo que estaba pasando en el mundo. Eso nos conmovió. Un día yo estaba en mi casa escribiendo y me encontré con una imagen de mi perra que me llevó a reflexionar y a escribir algo, un poema sobre ese momento. Después le propuse al Fede que lo transformáramos en video, en un material audiovisual, y quedó lo que van a ver ahora, dentro de poco, después de que yo termine esta presentación, que se llama Tiempos Modernos. Y es una producción audiovisual que hicimos con Federico y se los vamos a compartir en este tercer bloque, un poco distinto, pero también un poco más de lo que les venimos presentando antes. No se lo pierdan, nos vemos a la vuelta. Algún día se hablará de cuando tuvimos tiempo, el día de la parálisis, el contagio, la oscuridad. Veo a mi perra corriendo. No es consciente de estos tiempos. Pero de repente la veo de nuevo. La velocidad de su carrera estira su rostro. Se le forma una sutil sonrisa que transforma mi preocupación en carcajada. Claro que es consciente de que la flor se marchita, del ocaso, y su epopeya es esa corrida sin sentido que contagia, que transforma ese instante en efímera libertad. Me transporta a las lunas, los cuerpos frente a frente, la noche que te conocí. De repente frena su corrida y me ladra. Sacudo mis recuerdos y me veo en casa. Un canto que afina solo por amor, que me despierta. Una almohada natural que sostiene mi cabeza y mis sueños, mientras vemos una carrera donde todos corran menos nosotros, que estamos suspendidos en el tiempo. Se acerca y me empuja con su hocico. Me invita a jugar, a correr con ella. Me doy cuenta, ni siquiera el aire es inmortal sin árboles que lo alienten. Y sueño con volver a correr sin sentido aparente, con sentir que tenemos todo y que por fin nos damos cuenta. Porque a veces buscamos iluminarnos sin entender que solo una vela es suficiente para llenar de luz
una habitación. Llegamos al cierre de este sexto programa de aquello que nos contamos y espero que también se vaya replicando, que nos sigan llegando esos mensajes de aliento, que sigamos transformando nuestra vida y transformándonos a partir de las historias del otro, a partir del contacto con un otro. Siempre hay una persona, un momento, un lugar, una situación que nos cambia, que nos da un punto de inflexión. Y a veces, como planteamos en tiempos modernos, una sola vela es suficiente para llenar de luz una habitación. A veces tenemos más de lo que pensamos y en esas oportunidades que tenemos podemos darle oportunidades a otros también para que llenen de luz sus habitaciones. Nos hace muy felices hacer este programa, le dedicamos mucho esfuerzo, mucha pasión y espero que también eso traspase la pantalla, que a ustedes les llegue y que lo compartan. Nos encantaría que todas estas historias se sigan replicando, que más personas se den cuenta que en el mundo hay más buenas que malas personas y sobre todo que esas buenas personas están todos los días haciendo cosas, haciendo desde su parte situaciones, experiencias, proyectos para cambiar el mundo donde vivimos. Los esperamos el próximo miércoles a las 22 horas por el Sonda TV en otro programa más de aquello que nos contamos. Nos vemos pronto.